Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Quiero empezar compartiendo una primera reflexión, ¿no? Que es cuando desde el colegio, con el colegio nos pasaron el topic respecto al que nos proponían hacer pues ese artículo, ¿no? Esa primera reflexión. Lo que recibimos fue este titular, ¿no? Y quiero empezar compartiendo de una manera muy transparente con vosotros, ¿no? Porque al final, pues bueno, el formato artículo te permite hacer unas reflexiones mucho más pausadas y mucho más contextualizadas, ¿no? Pero sí que en este formato de webinar queremos hacerlo de una manera más clara, más amena y que siga siendo de interés, ¿no? Y por eso quiero empezar con el primer paso, ¿eh? Bueno, el titular que tuvimos y que era literalmente este, ¿no? Queremos que hables de los procesos de optimización digital en las entidades aseguradoras. Y yo cuando lo leí, lo primero que pensé es, tengo que empezar desmontando este titular, ¿eh? Porque hay muchas cosas que de alguna manera constituyen la piedra fundacional de lo que es el dar respuesta al entorno en el que nos movemos, en entender qué significa la revolución digital y que de algún modo, pues tirando de este literal del titular, nos permiten canalizar, ¿no? Porque es muy importante entender que para desarrollar este set de capacidades debemos comprender que no enfocamos un objetivo finalista con un entregable muy concreto, ¿no? Esta actividad no puede estar concentrada en una sola unidad, ¿no? Hay muchas compañías que veremos el Chief Digital Officer, el responsable de digitalización, pero realmente este cambio no puede estar concentrado en una sola unidad, ¿no? En ningún caso es decodificable en términos de proyecto, ¿no? Utilizamos normalmente herramientas del pasado para poder enfocar respuestas a retos del contexto actual que probablemente no funcionan del todo bien, ¿no? Y lo que sabemos es que, bueno, pues este desarrollo de estas capacidades, esta transformación, sí que tiene un principio, por supuesto, pero difícilmente visualizamos el fin, ¿eh? Eso es un camino que probablemente no tiene meta final y que es una carrera de fondo muy larga, ¿no? Por lo tanto, la idea fundacional inicial es ser capaces de fijar esa visión. Lo que queremos es desarrollar para la organización un set de capacidades, ¿no? Que sean sostenibles y sean adaptativas en el tiempo y que constituyan un activo para la organización, ¿no? Para dar respuesta a algo que es estructural, que ha venido para quedarse, que modifica sin duda las expectativas y los estándares no solo de nuestros clientes, que principalmente, pero también de nuestros partners, de nuestro canal de distribución, de nuestros proveedores, que además por primera vez hace que nos comportemos como consumidores de manera diferente, con diferentes perfil en función de entornos y de realidades diferentes, ¿no? Con lo cual hay muchísima complejidad a entender cómo es el consumidor y que por supuesto todos conocemos, y el otro día Jordi, era el CEO de DAS, nos hizo una presentación muy interesante de modelos que han sido disruptores tanto en nuestro sector como en muchos otros, ¿no? Con lo cual, en lugar de hablar, ¿no?, de esos procesos de optimización, lo que queríamos hablar es de qué ejes entendemos que son claves para dar respuesta a esta realidad y a este desarrollo de las capacidades corporativas que, insisto, deben constituir un activo de la organización, ¿no? Capacidades como puede ser la empatía para una persona, pues esas son el tipo de capacidades que en el ADN de la organización debemos desarrollar, ¿no? Porque además esta realidad nos lleva a cosas como esta, ¿no? Cuando hablamos de realidad digital, no solo hablamos de un cambio en el mundo digital, sino también un impacto directo en el mundo analógico, ¿no? Y cojo este ejemplo que es muy interesante de alguna ciudad en China que están adaptando incluso las calles, ¿no? Pues reconociendo la realidad en que cómo anda la gente mirando el móvil, pues ya hacen carriles diferentes en función del comportamiento de los viandantes, ¿no?, en sus calles, ¿no? Es un guiño simpático, pero para darnos cuenta de la magnitud del cambio del entorno constante en el que, ¿no? Vamos un paso más atrás, ¿no? Y luego volvamos a este reto para nuestro sector, para las entidades aseguradoras, ¿no? Muy bien, reconocemos el contexto, reconocemos el reto. ¿Y qué solemos hacer habitualmente?
Lo que solemos hacer es centrarnos inmediatamente en el cómo, en el plan de acción, en empezar a acumular diferentes metodologías, herramientas, perfiles, utilización de términos como design thinking, como agile, como open innovation, muchas veces sin saber realmente el propósito que hay detrás de cada una de esas herramientas, ¿no? Pero lo primero que hacemos es acumular aspectos formales, ¿no? Sin una claridad objetiva de cómo utilizarlos y con qué propósito, ¿no? Y sobre todo, pues fallamos o la mayor barrera está en poder dar ese salto, ¿no? a que, más allá de los aspectos formales, cale en el mindset corporativo de la entidad, de la organización, en el capital humano, la alineación de las competencias que tenemos y que acabe pues, siendo apalancado en activación real, ¿no? De un impacto real, que tenga resultados reales. En la parte derecha os he puesto, bueno, pues un ejemplo de un artículo que habla un poco de esto, y que en realidad pues, se centra más en innovación, pero el hilo conductor es muy similar al argumento que os compartía, que salía en La Vanguardia en el octubre pasado. Es que Xavier Marcet, que recurrentemente va haciendo artículos, es un artículo muy cortito, muy fresco, muy simpático y que de alguna manera, pues, si lo queréis buscar, pues habla también de esto, ¿no? Con esta realidad, ¿no? Lo que estamos fijando es que antes de centrarnos en el cómo, debemos abordar un reto que realmente tiene mucha más trascendencia y que realmente significará una decisión estratégica, ¿no? Y ahora explotaré esa reflexión, ese reto, ¿no? Pero antes, y ayudará a entenderlo, os quiero mostrar esta diapositiva. Seguro que muchos de vosotros, seguro, ya habéis visto en algunas webinars o algunas presentaciones que este tipo de diapositiva o muy similar os la han enseñado, ¿no? Pues cómo los grandes tótems digitales, los grandes players digitales que tienen son los líderes en el sector que ocupan, en el territorio que ocupan, se produce esta paradoja en el que, bueno, son líderes en un determinado sector, pero en cambio no son ni los propietarios ni los productores del bien tangible, ¿no? Es una paradoja que en el mundo digital se está dando. Y normalmente cuando enseñamos esta diapositiva ponemos el foco en eso, ¿no? En la paradoja. Pero a mí me gustaría poner el foco en realmente qué representa, ¿no? Y desde mi punto de vista, lo que representa es en qué apuesta han realizado estos jugadores, ¿no? Que ayuda a la reflexión que queríamos hacer. Y es que estos jugadores lo que han respondido es qué rol querían tener con sus clientes, qué querían representar, qué posicionamiento querían tener para su segmento objetivo. Y en la realidad de las entidades aseguradoras, en el contexto actual, nos encontramos con dos opciones. En un primer lugar, ser y continuar teniendo un perfil de fabricación y de expertise en la cobertura de riesgos tradicionales, o por otro lado, maximizar el que entendemos que es el mayor activo, el activo de mayor valor que tienen las compañías de seguros y que deben tener las compañías de seguros, ¿no? Que con un elemento totalmente relacional, esa propiedad de esa relación con el cliente es el activo de mayor valor, ¿no? Proporcionándole los productos y servicios, cualquiera que sean, en el momento que corresponda y en el contexto que corresponda. Y ya evolucionaremos esos productos y servicios. Porque como vemos, todo nos empuja a que en un futuro a corto o medio plazo ese offering cambie de una manera muy singular, ¿no? Pero si tenemos algo es el de valor que constituye un activo en la cuenta de resultados, esa relación con los clientes, ¿no? Y esa es una decisión que hay que tomar. Entendido el reto, lo siguiente es tomar esa decisión, ¿no? Ambas respuestas financieramente pueden ser atractivas. De hecho, tenemos muchos ejemplos de la versión A que puede ser financieramente muy rentable, siempre que alinees el modelo operativo, siempre que el modelo de negocio también lo esté y que asumas cuáles son las palancas para mover una y otra apuesta, ¿no? En Allianz, y no voy a hablar mucho de Allianz, obviamente estoy orgullosísimo de trabajar en Allianz, pero el enfoque de la presentación tiene algunos ejemplos de Allianz, pero es más generalista, ¿no? Pero sí que en este punto sí que quiero subrayar, ¿no? Que en Allianz estamos convencidos de que la apuesta que queremos hacer es por el segundo modelo, ¿no? Un modelo donde el foco principal es entender qué quiere el cliente, qué exige el cliente en este contexto.
contexto, cómo podemos darle respuesta con las herramientas o instrumentos y nuestro modelo de negocio, cómo visualizamos el modelo de negocio fortaleciendo la apuesta actual a partir de un foco real y claro en el entendimiento del cliente, un concepto que llamamos Digital by Default, digitalización por defecto, ¿no? en todas las capas de servicio y de distribución y de relación con el cliente, con nuestros mediadores y con nuestros colaboradores. Por supuesto, un aspecto que tiene en la excelencia analítica a su base, que es la excelencia técnica, donde obviamente pues, el foro y el colectivo actuarial está más que representado. Sin lugar a dudas necesitamos capacitar a nuestros colaboradores y seguro a nuestro canal de distribución, que tiene un reto brutal delante suyo desde ese tiempo y va a seguir teniéndolo. Y sin duda, pues todo esto complementándolo con una visión de operaciones donde la eficiencia y la productividad sean elementos capitales y donde parte de esa eficiencia y esa productividad tiene que venir dada de la utilización correcta de los instrumentos de analítica correspondientes, ¿no? Esta es la apuesta, sin síntesis, que Allianz, ¿no? Cómo traduce Allianz esa apuesta por el modelo relacional, ¿no? Pero volvamos un poco a la foto más de abstracción, sin centrarnos tanto en Allianz. Y, bueno, fijado ya, y claro, la visión y el rol que tenemos, ¿no? Entendido que debemos saber cuáles son las expectativas y el lenguaje, el tono, la expectativa en cada contexto del cliente, ¿no? Y antes, pero empezar a incorporar esos elementos formales, ¿no? De capital humano, metodología y la implementación final, sí podemos empezar a pensar en el cómo. Y aquí vamos a centrarnos en tres ejes principales, ¿no? Que obviamente son los que podéis encontrar también en el artículo. El primero es la accesibilidad, el segundo es la relevancia y el tercero es la simplicidad, ¿no? Tres ejes que sin duda no serán los únicos, pero que entendemos que son y que los principales y que explican buena parte de los ingredientes de ese desarrollo de capacidades para dar respuesta al entorno actual, ¿no? Empezamos por la accesibilidad, ¿no? ¿Qué entendemos por accesibilidad? Pues un concepto muy sencillo. Garantizar aquel que sea nuestro segmento objetivo, más grande o más pequeño, la accesibilidad de todos nuestros productos y servicios. Y fijaros que aquí no hay matiz. La accesibilidad desde un punto de vista amplio, ¿eh? Compaginando el terreno físico con el terreno digital. Y incidiremos en este binomio, de terreno físico y el terreno digital. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 4 aspectos fundamentales, ¿no? El primero es motivar la consideración, que nos tengan en cuenta. Esto no es una revolución desde un punto de vista conceptual, el subrayar que la actividad de promoción de nuestra marca, de nuestros servicios, es un elemento importante para el poder tirar de esa demanda y el construir posicionamiento para atraer esa demanda. Pero ¿qué queremos destacar aquí, ¿no? Ese considerar, motivar la consideración, que siempre hemos venido haciendo, un elemento fundamental en este contexto digital, es hacerlo de manera única, con un approach único, balanceando los esfuerzos en el terreno físico y en el terreno digital desde una estrategia única. ¿Por qué? Porque hay elementos analíticos que hoy nos permiten hacer traquear los resultados de una manera totalmente transversal, ¿no? Y aquí os he puesto 2 ejemplos de análisis econométricos que probablemente utilizan técnicas similares a las que se utilizan en los modelos de riesgo, porque lo que estamos haciendo son análisis multivariantes de los diferentes canales que se utilizan y cómo explican una determinada variable, en este caso ventas o visitas en web, ¿no? Pues el tener esa capacidad analítica para poner en el mismo menú y la misma estrategia todos los canales que utilizamos para la consideración y no realizarlos de una manera atomizada es muy, muy relevante, ¿no? En segundo lugar, asegurar que tenemos muy buena presencia y la correcta y con la capilaridad suficiente, ¿no? Y de nuevo combinando ambos, el terreno físico y el terreno online, ¿no? Aquí te los pongo 2 ejemplos, ¿no? Un ejemplo que vemos en el mapa de España. Esto es un análisis que hemos hecho en la casa, donde visualizando todos los territorios y poniendo en la coctelera
elementos de esos territorios, como son población, potencialidad, actividad económica, presencia de nuestra red comercial, etcétera, tenemos un mapa muy claro de cómo es el posicionamiento de la compañía respecto al atractivo de cada zona, ¿no? Ahí también hay una palanca muy importante desde un punto de vista analítico, ¿no? Y que también encontraremos en los otros canales que utilizamos, en este caso los digitales, para acceder a los clientes, ¿no? Que bueno, no voy a entrar en detalle. Ambos con una capa analítica muy, muy, muy relevante y, de nuevo, ambos son medibles desde una perspectiva única. Por lo tanto, deben ser activados desde una perspectiva única. ¿Y cómo se miden desde una perspectiva única? Con lo que llamamos modelos de atribución, ¿no? Hoy en día tenemos herramientas para medir y fijar el viaje del cliente, incluso de iniciándose en el terreno físico y acabando en el digital, o todo lo contrario, ¿no? Con lo cual, esa garantía de estrategia única se puede pues, tener con la utilización de este tipo de técnicas, ¿no? Un tercer bloque, más cualitativo, pero no menos importante, es asegurar la experiencia del cliente, ¿no? Y lo que llamamos tiempo real y personalización, ¿no? Por el conocimiento que tenemos de nuestros clientes, requieren una atención dedicada y una respuesta, sobre todo en el ámbito digital, en tiempo real, que el salto entre canales sea absolutamente sólido y con las menos fisuras posibles, que adaptemos la forma en la que le hablamos, en la que damos servicios en función del canal, pero ojo, nunca la propuesta. La propuesta, si multiplicamos las variantes de la propuesta, multiplicamos los costes que hay detrás, ¿no? Tenemos los elementos hoy para industrializar la personalización, para llegar de una manera muy customizada a muchos clientes, pero que el esfuerzo no sea tailor-made, no sea individual, sino que sea absolutamente industrial, ¿no? Y, por supuesto, lo que decíamos antes, ¿no? Capacitar nuestro canal y promocionar el conocimiento de los nuevos canales, ¿no? Un par de ejemplos nos ayuda al final a fijar los conceptos, poner algunos ejemplos, ¿no? También de fuera, ¿no? Cuando hablamos de personalización, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de Booking, ¿no? Y como estamos en un colectivo que, bueno, pues domináis muchísimo más que yo, pues técnicas analíticas, pues creo que viene al caso, ¿no? Este es el ejemplo de Booking, donde lo que vemos es que cada día realizan más de 1000 test A/B a lo largo de su página web. Cada día. Lo que significa que generan un conocimiento respecto al comportamiento del usuario en sus plataformas y respecto a los mecanismos que les generan mayor cierre, que es absolutamente brutal, ¿no? Y un segundo ejemplo respecto al tiempo real y a la velocidad, ¿no? Aquí tenéis un pantallazo de una información de Google, que sin entrar mucho en detalle por no aburriros, lo que vemos es claramente cómo el tiempo de carga afecta a la tasa de conversión en los jugadores de retail, en jugadores, por ejemplo, de moda o de gran consumo, ¿no? Fijaros, el cambiar de 2 segundos de tiempo de carga a 3 segundos y medio hace que baje 4 décimas, casi un 20% en la tasa de conversión, ¿no? Este me parece un ejemplo muy gráfico de lo relevante y de lo explicativo que es el cómo de relevante es para nosotros, para los consumidores, la velocidad cuando estamos en un entorno digital, muy interesante el compartirlo. El cuarto bloque de este primer eje de accesibilidad, y muy importante en la estrategia de nuestra compañía, es lo que consideramos como distribución híbrida, ¿no? Y la distribución híbrida no es más que seguir reforzando la apuesta por nuestro canal de distribución, un canal de distribución evidentemente físico hasta el momento, capacitándolo y acompañándolo en el desarrollo de sus competencias digitales, ¿no? Sin entrar en el detalle de cada uno de estos activos, sí que subrayar, ¿no? Pues la configuración de un menú que les permite a nuestra mediación el tener la presencia desde el primer momento de la consideración hasta el último momento de compra en el propio servicio al cliente y también en la autogestión del propio cliente. Para nosotros es fundamental trabajar en esta capacidad y capacitación de nuestro canal de distribución, acompañarles en ese viaje, aprender con ellos en ese viaje, también como una pata fundamental para asegurar esa accesibilidad de nuestros clientes, cualquiera que sea el canal mediante el cual quieren interactuar con nosotros.
¿no? Y un punto adicional, y con esto cerraríamos el primer bloque de este mundo híbrido, ¿no?, que se está constituyendo, es el ejemplo que os pongo, ¿no?, de cómo incluso Google lo que está utilizando ya sabéis que Google funciona con un algoritmo que te posiciona mejor a partir de un montón de cosas que no tenemos ahora, ¿no? Pues una de las cosas que utiliza ahora es las visitas físicas a los sitios. Es decir, que si tú tienes representación física de tu negocio en Google Maps, como Google es capaz de traquear los móviles que entran a tu espacio físico, esto lo ha incorporado en el algoritmo de posicionamiento, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy, muy claro como cada vez más ambos mundos, el digital y el físico, van convergiendo y van fusionando. Para acabar este bloque, ¿no?, un mensaje muy claro. La estrategia de distribución debe diseñarse desde una perspectiva única, desde una perspectiva transversal, y además tenemos las herramientas y el conocimiento para poderlo hacer, ¿verdad? Pasamos al segundo bloque, el que hemos denominado como relevancia, ¿no? Relevancia que quiere representar, ¿no?, pues cómo de creíbles, ¿no?, cómo de referencia somos para nuestro segmento objetivo en el territorio, ¿no?, de necesidades que queremos, ¿no? Cómo de representativos somos en ese territorio. Y para poderlo hacer, hemos entendido que tres son los aspectos clave para poder constituirse como ese actor relevante, ¿no?, en segmento. En primer lugar, virar de una aproximación clásica de producto a una aproximación mucho más enfocada al cliente. El segundo, y absolutamente fundamental, el trabajar en tener las mayores capacidades analíticas posibles. No voy a entrar en nombres específicos porque de nuevo utilizaría probablemente técnicas sin aterrizar propósito, y no quiero hacerlo. Y en tercer lugar, ser también un buen comunicador, ¿no?, que el posicionamiento de marca y el contenido que generas sea relevante para el consumidor, ¿no? Vamos a hablar de lo primero, del producto cliente. Al final, la reflexión es muy sencilla, ¿no? Tenemos que trabajar en que la visión sea de fuera hacia adentro y no de dentro hacia fuera, ¿no? Y ese es un dogma y un análisis y un reconocimiento que las organizaciones debemos hacer y que debemos cambiar para poder realmente dar respuesta a los retos del contexto actual, ¿no? Al final, el requerimiento principal para el desarrollo de nuestros servicios es tener en cuenta las necesidades, las expectativas y el esfuerzo percibido de nuestros segmentos, consumidores de nuestro segmento. Y ese es el mantra principal que queremos compartir aquí, ¿no? A partir de ahí hay un entendimiento de lo que se necesita, en términos de simplicidad, en términos de diseño multidispositivo, en términos de grado de autonomía, de autoservicio, de foco en la resolución, que no entraremos en detalle ahora, pero que sobre todo lo que queremos subrayar es que la aproximación fundamental es que haya una mirada de fuera hacia adentro de lo que nuestros clientes necesitan, a cómo adaptamos nuestros procesos, no de que cómo nuestros procesos y productos diseñados desde dentro se encajan en la mesa del cliente. El segundo punto, y aquí invertiremos un poco más de tiempo, es lo que denominamos excelencia en analytics, ¿no? Bajo mi punto de vista, uno de los mayores motores, si no el mayor, junto con el comportamiento del cliente, de la transformación del offering de las compañías aseguradoras, va a ser, y está siendo, pero sobre todo va a ser la capacidad que tengamos de realmente ser punteros en la utilización de todo el universo analítico, de todas las técnicas analíticas, en sus distintas formas, para algunos de los objetivos que vamos a ver, ¿no? En primer lugar, es este concepto de cambiar de servicios a productos, ¿no? Cada vez más, en la cobertura de riesgos tradicional, la capacidad de crecimiento y, por lo tanto, de evolución y de beneficio económico es marginalmente decreciente, ¿no? El mercado es muy, muy maduro, los productos que más negocio generan pues son casi commodities, con lo cual se abren los espacios de crecimiento que tenemos probablemente van a dejar de estar únicamente en el core de los productos para evolucionar hacia servicios que pivoten
alrededor de los mismos, ¿no? La commodity será una excusa, la diferenciación serán los productos, ¿no? Y aquí os quiero presentar un ejemplo, ¿no? Creo que todavía vamos muy bien de tiempo, os quiero presentar un ejemplo de este viaje de productos a servicios, ¿no? Y es una empresa alemana, una empresa que fabrica termómetros, fabrica termómetros. Un bien tangible, muy claro, físico, barato, con escaso valor añadido y con un I+D que fuera de la utilización mucho más especializada en términos médicos, con un valor añadido, insisto, pequeño, ¿no? ¿Qué hizo esta empresa? ¿No? Esta empresa lo que hizo fue ese viaje del producto al servicio y desarrolló un termómetro, que no era un termómetro, que era una tirita, que mediante un código era capaz de enviar una señal y esa señal se transformaba en mensajes, ¿no? Y el primer termómetro que diseñó fueron para niños pequeños, para bebés. Entonces, cuando el bebé llegaba a 37, enviaba un mensaje. Cuando llegaba a 38, enviaba mensaje y un call center te llamaba. Y cuando llegaba a 39 y medio o 40, enviaba el mensaje, un call center te llamaba y una ambulancia con un médico había salido hacia tu casa. Imaginaos el cambio en términos económicos que supone para una compañía vender un bien tangible de valor añadido escaso a un servicio como el que estamos diciendo, ¿no? Que no se pagaría por un servicio recurrente como el que estamos planteando. En segundo lugar, y todavía enfocados en la excelencia analítica, ¿no? Algo que domináis perfectamente, ¿no? Y es el ser capaces de tener la mayor estructuración posible de datos relevantes para que nuestra selección de riesgos y nuestras políticas de precio sean lo más atinadas posibles, ¿no? Que seamos capaces de jugar con los modelos de elasticidad, pero no solamente enfocados en el set de datos tradicional, sino que seamos capaces de levantar la mirada e identificar qué otros sets de datos, qué otras naturalezas de información de nuestros clientes pueden impactar en nuestros modelos finales de suscripción y de pricing, ¿no? Y aquí no os pongo un ejemplo de seguros, ¿eh? No, os pongo un par de cosas, pero que al final tienen un hilo conductor, ¿no? Por un lado, una noticia, ¿no? Que hace algunos años del presidente de la BBVA que señalaba a los grandes, ¿no? Todos lo conocemos, pues, a los grandes jugadores digitales como las principales amenazas para los bancos, ¿no? Y por otro lado os pongo, pues, Alexa de Amazon, ¿no? Que es un altavoz que responde a los comandos de voz y genera algunos aspectos de búsquedas o incluso de respuestas. Y por otro, en la aplicación de domótica de Google, que es Nest, ¿no? Y supongo que os preguntáis, oye, ¿todo esto qué tiene que ver con los datos de los actuarios, lo que dice Francisco González y Amazon y Google con sus aplicaciones de domótica? Pues desde mi punto de vista son exactamente lo mismo. Y es que lo que hace Google y lo que hace Amazon es intentar, a través de dispositivos con cierta utilidad, pero con sobre todo mucho más atractivo marketingiano, extender sus redes de captación de datos, tabularlos y generar conocimiento, y un conocimiento que les permite, ¿por qué no?, un día entrar en territorios como el financiero, con una aproximación totalmente diferente y seguramente también en el asegurador, ¿no? Y esa es un poco la reflexión que quería hacer aquí, partiendo de una perspectiva diferente. Acabamos esa parte de Experience Analytics con lo que denominamos, pues, bueno, disrupción también, ¿no? En el Office, ¿no? Aquí todos nos viene en mente, ¿no? Que lo que estamos intentando en términos de productos para nichos, por ejemplo, para diabéticos, productos de microseguros que puedan activarse o desactivarse en función del contexto, incluso productos contextuales en función de determinadas variantes. Hay muchos elementos que se están intentando desde la perspectiva de seguros. Yo os quería poner un ejemplo muy rápido de otro sector, ¿no? Es un ejemplo de Volvo y de una empresa muy importante sueca de supermercados, ¿no? ¿Qué hizo Volvo? Lo que hizo Volvo es también ser disruptor en el producto que ofrecía, ¿no? Y se convirtió en un mensajero. ¿Cómo? Habilitando a los repartidores de este supermercado que fueran a los coches de Volvo geolocalizados por Volvo, aperturando directamente el maletero y que dejaran la compra del supermercado allí donde estuviera aparcado el coche, fuera del trabajo o fuera en cualquier otro lugar que el cliente lo prefería. Hemos pasado de ser un coche a también ser un mensajero.
me parece también muy relevante. Acabamos el bloque de relevancia con la parte más de branding y del contenido que se genera, ¿no? Y aquí mensajes muy esquemáticos, ¿no? El primero es que es normalmente el aspecto más de branding y posicionamiento en nuestro sector no ha sido probablemente lo más cuidado, pero es muy relevante en el actual contexto ser capaces de generar contenido de calidad, contenido de calidad que esté vinculado con nuestro posicionamiento, con nuestra línea editorial, con el territorio que cumplimos para que sea creíble. El segundo es tener un mayor espectro, ¿no?, de frecuencia y puntos de contacto con el cliente. Y en tercero, el fortalecer más proyectar como alguien creíble, ¿no?, en el territorio seleccionado, ¿no? Todo, insisto, en coherencia con los atributos y el propio posicionamiento de la marca. Y empezamos con el tercer bloque, ¿no? Y aquí, pues oye, me vais a permitir contaros una historia personal, ¿no? Antes de entrar en la parte más formal. Pues la que veis a la izquierda es nuestra hija de 4 meses, que se llama Paula, la que está de las babotas y de los mofletes, es nuestra hija. Y lo que os quiero contar es pues la experiencia personal de un ciudadano que debe darse de alta en el sistema, ¿no? Y aquí veis el proceso, un resumen del proceso, ¿no? Pues, en nuestro caso, pues nació nuestra hija. Lo primero que hicimos es cumplimentar 7 copias de diferentes modelos a mano con etiquetas que recogieron en el hospital, fenomenal. Y esto, bueno, pues de alguna manera el output que se generaba en ese proceso es pues que tenemos los papeles de nacimiento. Muy bien. El segundo paso que tuvimos que hacer es ir a la Seguridad Social. La Seguridad Social que también nos requirió información básica de nacimiento y que de alguna manera ya iniciaba el proceso para emitir la tarjeta de salud y dar la alta en el sistema. Por circunstancias personales tuvimos que ir a un segundo hospital y ahí de nuevo nos pidieron información básica y los papeles de primer hospital. Para darte de alta, sales del hospital y tener pediatra, tienes que ir al CAP, tienes que ir al centro de asistencia primaria, que te vuelven a pedir la información básica de nacimiento del niño. Más allá de esto, porque aquí no recibes nada, así que vas al ayuntamiento esperando recibir el padrón, ¿no? Pero el ayuntamiento, pues vas con tus papeles de información básica, más tu padrón como padre y el libro de familia, pero bueno, vas al ayuntamiento y te das cuenta que tienes que pedir cita previa, ¿no? Como todos sabemos, es muy conocido, tienes que pedir cita previa para eso también. Entonces, el circuito, bueno, va a cita previa, vuelves a información básica y te presentas de nuevo al ayuntamiento y ahí sí consigues que te den un papel diciéndote que efectivamente pues se te ha registrado en el registro electrónico del ayuntamiento. Te dan un papel para decirte que está electrónicamente. Y por último, bueno, tienes que ir al registro civil para pues que el libro de familia esté actualizado, volviendo a pedirlo en la misma información básica y dándote de nuevo un documento físico que te dice que hay un registro electrónico de nacimiento de la hija, ¿no? Y si por esto no fuera poco, oye, pues luego vamos a los pasos 7 y 8, que es vuelvo a la Seguridad Social para pedir el permiso de maternidad y paternidad. Bueno, este es un ejemplo personal, pero que trata de ilustrar cómo los modelos en muchas ocasiones no apuestan por la simplicidad. Modelo de dichas administraciones que podían compartir y simplificar los procesos que no lo hacen y que cargan toda la complejidad en el usuario final, ¿no? Y este ejemplo pues, más simpático sirve para ilustrar precisamente los ejes fundamentales de esa apuesta ineludible por la simplicidad, ¿no? Para nosotros son, en primer lugar, minimizar el esfuerzo del cliente, entendiendo muy bien lo que llamamos el coste de mucha del cliente y sus expectativas. Aquí os he puesto un ejemplo de algo que particularmente a mí bueno, pues me convence mucho de lo que estamos haciendo en siniestros, apostando muy mucho por gestionar servicios y no tramitar siniestros, sino estar enfocados en resolver primero el problema del cliente y a partir de ahí disparar la lógica burocrática siendo transparentes con el cliente que sea necesaria, pero primero resolver el problema. En segundo lugar, romper silos. En muchas ocasiones las estructuras internas que hemos creado desde una visión de silo penalizan la visión global y el beneficio global. Hay que simplificar esas estructuras con ese input del cliente y con el convencimiento de que podemos plantear
también desde un punto de vista de operaciones, procesos más simples, más robustos, pero también económicamente más beneficiosos. Y por último, el aprovechar el ecosistema tecnológico que tenemos, aprovecharlo para disminuir costes, generar economías de escala, en tener en ecosistemas de integración con terceros que hagan que toda nuestra operativa sea mucho más fácil, nuestra productividad interna, para realmente dar respuesta a esos retos que el entorno de revolución digital nos están marcando, ¿verdad? Hemos hecho el repaso por todos los bloques, hemos sintetizado en cada uno de los ejes que de alguna manera pues, explicábamos con cierta pausa en el artículo y ya un momento un poco de establecer las conclusiones, ¿no? Recordando los principales mensajes. El primero, pues esto no se trata de un proyecto, no se puede decodificar con los instrumentos de antes, sino que se trata de incorporar ciertas capacidades en el ADN de la compañía. En segundo lugar, debemos clarificar qué papel queremos jugar con nuestros clientes, con nuestro segmento objetivo, ese papel de expertise y fabricación, más en un segundo plano, que puede ser muy rentable, o un papel de capitalizar la relación con el cliente. En tercero, garantizar el acceso a nuestros productos, sea cual sea el medio y el canal que utilicen. En cuarto, ser referencia reconocible en el territorio que hemos escogido, el territorio donde queremos competir, definirlo muy bien y entender cuáles son las pautas para ser reconocible es fundamental. Conocer al cliente y, por supuesto, en base a la excelencia analítica, mover, impulsar ese desarrollo de nuestro offering de productos. Apostar por un modelo operativo simple. Y finalmente, dar las gracias a todos por la escucha y ahora pues, abierto a cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias.